Ya, como siempre, empezando con un ya. Ahora vamos a seguir resolviendo las relaciones de recurrencias. Como vimos en la primera parte, lo primero es plantearlas. Una vez que las planteamos, las empezamos a resolver. Lo primero que debemos hacer es ver si podemos usar o no el teorema maestro. Para eso identificamos que tienen que tener esta estructura de T de n es igual a T de n dividido en B, cierra paréntesis, más el F de n, el cual, esa forma, si la analizamos un poquito, viene de algún algoritmo que lo que hace es dividir el input inicial, el tamaño, y resolver en cantidad de subproblemas. Vimos que podía ser, un ejemplo, eran de 5 eran 9 subproblemas con tamaño n tercio. Y si nos fijamos, decíamos que ya lo resolvía de manera recursiva, después juntaba las soluciones. Eso era un algoritmo, podía venir de algún algoritmo que ocupara el paradigma de dividir y conquistar. Pero, por ejemplo, cuando nosotros calculábamos con búsqueda binaria y nos quedaba la función techo y piso, veíamos que ya no tenía esa forma el teorema maestro, pero igual es un algoritmo que ocupa el paradigma de diseño de dividir y conquistar. Porque búsqueda binaria al final hacía eso, el problema lo dividía en sus problemas de menor tamaño, hasta que buscamos, hasta era más fácil encontrar el valor que buscamos. Y ahí es cuando aparece el teorema de Grabasi, que es el que vamos a ver, que generaliza el teorema maestro y resuelve la relación de recurrencia para los algoritmos que ocupan el paradigma de diseño de dividir y conquistar. Siempre podríamos irnos a la primera con el teorema de Grabasi sin ocupar el teorema maestro, pero es más complicado. Por eso el teorema maestro se recomienda y si no podemos usar, probamos. Pero ahí es cuando uno tiene que más o menos con la práctica aprender a identificar cuándo ocupamos qué cosa. Si se ven fáciles que tienen esa forma, T de n es igual a T de n dividido en B más F de n, teorema maestro. Si vemos que también es como de dividir y conquistar, pero ya es más complicado, quizás como esa que veíamos que no aparece la función techo piso, o son varios llamados como con el argumento distinto, porque antes veíamos que eran, no sé, 5 llamadas con n tercio, 9 llamadas con n tercio. Pero si ya cambia eso, ahí hay que tener un poco más cuidado y es cuando vamos a ocupar el teorema de grabación. Entonces, vamos a este mismo problema, que 5 subproblemas, la mitad de tamaño, lo resuelve recursivamente y combina las soluciones en tiempo lineal. Teorema de grabación. Este lo resolvimos con el teorema maestro. Si ven los videos del teorema maestro, el video del teorema maestro, van a ver que lo resolvimos usando el teorema maestro. Ahora vamos a ocupar el teorema de grabación. Aquí, lo primero que vemos es lo mismo, si tiene esta forma. Claro, aquí se ve harto más feo que cuando veíamos el TDN. Bueno, en este caso estamos jugando el Z. Cuando veíamos el TDN igual a TDN dividido en B más FDN. Aquí ya una sumatoria, unos subíndices, empieza a ver más feo. Pero la idea es ver que nosotros podamos escribir nuestra relación de recurrencia que encontramos, que es esta, para ese algoritmo, esta, escribirla de esta forma. Así que lo que hacemos, este que habíamos factorizado, yo lo expando como una sumatoria, que al final una sumatoria es de 1 hasta 5 incluyendo el 1 y el 5 de esto, es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que yo lo escribo una sumatoria, aquí estoy factorizando, más un cero le puse adentro para que tenga esta forma. Eso es lo que estoy buscando que tenga esta misma forma. Y ahí enseguida saco el un medio para identificar que este podría ser mi B sub k, este podría ser mi h de k, este podría ser mi a sub k, más un dn. Después la reordeno, pongo el DN al principio, más lo mismo que habíamos dicho, con el fin de que tenga esta misma forma y poder identificar cuál es mi G de Z y los otros, los coeficientes, estos coeficientes que me pide. Y aquí, una vez que uno hace esto, lo importante es recordar que no es solamente eso y nos vamos enseguida a esto. No, tiene que cumplir ciertas condiciones. Eso es lo importante. Por ejemplo, esta, que el A sub k tiene que ser mayor que cero, el B sub k entre cero y uno. Son cosas importantes. También que la función g de z eh, tiene que cumplir con esto, que la derivada tiene que, en valor absoluto, eh, o sea, primero, la función es no negativa, y esto está acotado por un polinomio. ¿Qué otra cosa? El h de k, esto en los ejercicios que generalmente aparecen,
No es tan difícil calcularlo, pero igual uno debería calcularlo para confirmar, o al menos una vez para entender cómo se hace. Así que ya, yo supongamos que lo expandí de esta forma. Pero hay que tener en cuenta que se podría hacer de muchas formas distintas. No sé si yo, por ejemplo, podría haber dicho, en vez de que esto sea un medio de n, podría decir esto es 2 tercios de n más un tercio de n. Y el un tercio de n sería mi función h de z, que en este caso sería h de z porque el z lo reemplazamos por el n. Ahí no hay que confundirse. Aquí yo podría cambiar todo esto por z, z, z. Y lo que decía, quedaría como 2 z tercios más z tercios. Y ese z tercios, que yo pondría a cambiar del 0, podría ser mi h de acá. Pero ahí es donde viene. O sea, así uno puede armar de un montón de formas. Pero ahí es donde viene el problema porque tiene que cumplir con esto. Con esto acá. Que el valor absoluto de la función h de k de z tiene que ser o de esto. Eso suele complicar un poco. Así que vamos a eso. Primero nosotros cogimos este h de z, que es la función 0, una constante. Entonces lo siguiente, ya, tenemos esto, nuestro f de n, importante destacar que se puede escribir de esa forma. Entonces nosotros vamos a ver nuestro g de z, que eso es lo importante. O sea, primero hablamos que el g de z tiene que cumplir con esto, cumple con lo otro, también lo cumple porque si lo derivamos en la función constante de... Entonces ahora vamos a ver si cumple con esto. Y aquí nos acordamos de una de las formas de, de ver si se cumplía esto, era la definición de límite de Big O. Ahí la pueden repasar. Pero sería esto. H, o sea, H de Z. Y aquí por te dice subíndice K. Porque esto se tiene que cumplir para todos los K. Que si yo vi aquí en el anterior, yo me preocupé de que sean todos iguales. O sea, y para este problema van todos iguales. Los A sub K son todos iguales, los B sub K son todos iguales y mi H sub K también son todos iguales. Pero podrían ser distintos. Eso es importante. El A sub K por eso tiene un subíndice. Porque para cada elemento de la suma podría ser distinto. Pero claro, en este caso, de hecho, por eso podemos factorizar, porque son iguales. Todos, ¿ya? ¿Podría yo escogerlo distinto? Sí. Entonces, esta es la definición de Big O, ocupando límites, donde la función de arriba es la que uno dice, la función de arriba es O de la función de abajo si el límite, cuando uno tiende a infinito, no es, o sea, es un valor, no infinito. Y existe. Eso quiere decir que es un valor. En este caso no está cero. Si se fijan, yo lo que estoy buscando es que h de z sea O de esto. Así que el O de eso lo pongo abajo. Entonces reemplazo el cero, claro, cero. Esto, el límite de infinito. Como tengo el 0 ahí, 0, y esto no es 0, me queda. O sea, si hacemos el límite, lo importante es que este es 0 antes, porque esto va a tender a 0. En cambio, esto nos queda, o sea, por el 0 nos queda enseguida que es 0. De hecho, dije que esto tiende a 0. A ver, lo vemos rápido. Podemos aplicar L'Hopital. Aquí, si queremos tomar solo este límite, derivamos, nos queda 1. Este nos quedaría 2 del logaritmo de z dividido en z. 2 logaritmo de z dividido en z. Eso podemos volver, ya nos queda una constante. Y abajo, ya, se puede. Ya, ahí es importante acordarse que pueden ocupar L'Hopital. Siempre pueden ocupar L'Hopital. Aquí en este caso, yo si quiero ver cuánto me da eso, lo saco, hago el límite solamente de esto, derivo arriba, derivo abajo. No es que se deriven juntos, derivo arriba, derivo abajo, veo, derivo arriba, derivo abajo y así puedo hacer L'Hopital. De hecho, unos ejercicios que vamos a ver después se puede. Entonces vamos acá. Ya tenemos esto, tenemos que cumple que es 0 el límite, así que se cumple que esto es O de eso. Ahí repasen la definición de límite, Wikipedia. No sé la de español, pero en inglés sí está. Va en la definición de Big O. Hay que bajar harto, están las definiciones de límite y ahí aparece. Entonces, esta es nuestra conclusión, que se cumple. Entonces ya se cumplen todas las condiciones, ¿cierto? Porque dijimos que el B sub K era 0, el A sub K era un medio, el G de Z también cumple, y el H, o sea, ahí me equivoqué, este es el H, es el H de Z, este es el B sub K, y este es el A sub K. Todos cumplen con las condiciones que tienen que cumplir. Entonces podemos aplicar el teorema maestro, eso es lo importante. Lo siguiente del teorema maestro, o sea, del teorema de Grabasi. Una vez que ya encontramos eso, tenemos que ver, probamos que se cumple que encontramos los valores y que cumplen con eso, tenemos que encontrar este P. Y si existe ese P es único, entonces
la complejidad es esta. Eso es lo importante. Si encontramos que el P es único, porque claro, uno, he hecho algunos problemas que voy a ver en otro video, uno puede encontrar todos estos valores, pero no puede encontrar un P único. Así que no puedo ocupar esta expresión. Y de hecho eso pasa en un ejercicio que voy a ver que, que es de que uno ve como en rápido, o sea, en corto, que no puede aplicar el teorema de Gravasi y uno lo fuerza y llega a este punto que ya no puede seguir más. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro n? 5. Y empezamos a escribir nuestros a sub k. Aquí recordar lo que les decía, porque los a sub k y b sub k podrían ser distintos. Pero en el caso que nosotros los tenemos, son todos iguales, son constantes. O sea, igual podrían ser constantes si esto no fuera, o sea, si no tuviera como la sumatoria acá y fuera una suma de términos, podrían ser distintos números. Podría tener quizá acá un 1 en un problema, después un 2, después un 3, depende del problema, pero en este problema son todos iguales. Entonces, escribo esto mismo, reemplazo mi a sub k y mi b sub k, que son los valores que dijimos hace un rato, hace un momento. Listo, lo mismo. Esto está claro que si expando la sumatoria, me va a quedar esto 5 veces, porque la suma de 1 hasta 5 incluyendo el 1 y el 5, así que factorizo, me queda el 5. Aquí lo mismo, o sea, dividimos por 5. Esto lo invertimos, sacamos el menos 1 al exponente, nos queda esto, aplicamos el logaritmo en base 2, que aquí hay que entender que si tenemos 2 elevado a un número y le aplicamos logaritmo de base 2, nos quedaría logaritmo de base 2 de 2 elevado a menos p. ¿Eso cuánto es? Menos p. ¿Ya? Ahí si quieren lo pueden escribir, pero quedaría log base 2 de 2 a la menos p. Es igual a menos p. Esto es igual a logaritmo base 2 de un quinto. Lo que tenemos acá. Aquí lo mismo. Paso el menos hacia allá. Multiplico por menos 1. Y aquí nos damos cuenta que estamos multiplicando por menos 1, que es lo mismo que tuviera un exponente menos 1 esto. Y por eso este nos queda el p. Entonces, según esto, la complejidad, tenemos que reemplazarla acá. En la fórmula reemplazamos el valor de p. Y si seguimos, nos damos cuenta acá que reemplazamos el valor de p. Esto como es 0, que aquí había que reemplazar la función h de z, o sea, h sub k de z, nos queda 0, 0. Vemos que esta nos queda la complejidad. Y si hacemos el cambio de variable, recordar que aquí estaba con z, nosotros estábamos con n, nos queda que es esto. Y es exactamente lo mismo que llegamos con el teorema maestro. La idea de esto era demostrar que es una generalización del teorema maestro. Pero claro, en este problema uno dice, lo forzamos a ocupar a Gravasi y salía mucho más largo que ocupar el teorema maestro. Pero era para mostrar eso. Nos vamos al siguiente problema, al que encontramos esta relación de recurrencia. Ya. Aquí es cuando seguimos con lo mismo, ponemos el teorema de Gravasi y uno dice, ya, habíamos dicho que no podíamos ocupar el teorema maestro, así que probamos con el teorema de Gravasi. Y aquí es donde uno ya identifica que estamos en problema, y de hecho, en otro video voy a subir intentando resolverlo con el teorema de Gravasi y vamos a ver aquí a lo que llegamos. Y que no se llega a un buen resultado, ya que el teorema de Gravasi es para algoritmos que ocupan este paradigma de diseño de divide y vencer. Y aquí claramente vemos que no estamos haciendo este divide y vencerás. O sea, de cierto modo sí estamos... o sea, no estamos dividiendo. Eso es lo importante. De hecho no hay, porque si el tamaño de nuestro problema inicial es n, y estamos haciendo llamados con n-1, no hay división. ¿Ya? Entonces, ¿podemos aplicar a Gravasi? Lo primero que dije, si uno sabe que decimos que es una generalización y lo pueden buscar en Wikipedia, lo pueden buscar en la punta del curso o en otro libro, les va a decir eso. Así uno podría decir enseguida, no recomendable usar o no se debe usar. Pero aquí otra forma de hacerlo es intuir que esta es la complejidad. ¿Por qué es esta la complejidad? Si fijamos, aquí lo que estamos haciendo, ¿cuántos llamados vamos a hacer para calcular TBDR? Si en cada llamado restamos uno, es un llamado recursivo. Si yo expando esto, me va a quedar 2 TDB n-1. Después, cada TDB de n-1 va a llamar con n-2. Después va a llamar con n-3. Y así empiezo hasta llegar al caso base, que sería el caso 0. O 1, dependiendo de cómo esté definido el problema. Pero ahí vemos que enseguida, como yo estoy haciendo 2 llamados y solamente resto 1, ¿cuántos llamados voy a hacer como hasta llegar al 0? Como si yo empezara a hacer una expansión, a construir un árbol.
digo, en el nodo raíz está el T de BDN. Después salen los n-1. Después de cada n-1, n-2, n-2. Y así empieza a construir la profundidad. Serían los n llamados, o quizá n-1 llamados, ahí depende del caso base hasta cuándo termina. Pero tenemos que fijar que esto se va expandiendo dos veces, dos veces, dos veces, dos veces. Por lo tanto, el total sería 2 elevado a n. Eso es importante notarlo, que es la cantidad, o sea, que esa va a ser la complejidad. Porque tenemos que notar de que vamos a estar haciendo todos esos llamados. Si no, o sea, vamos agrandando dos veces en cada llamado recursivo. Y como son del orden de n, nos va a quedar 2 a la n. En el caso de búsqueda binaria, era al revés, porque teníamos un logaritmo. Si se fijan, íbamos dividiendo la mitad, dividiendo la mitad, dividiendo la mitad. Y ahí también, donde aparece algo que afecta, es el número que tenemos acá adelante. Porque esto nos dice cuántos llamados vamos a estar haciendo en cada llamado recursivo. Si fueron 3, por el ejemplo que les decía del árbol, sería el nodo raíz, serían 3 hijos n-1, después 3 hijos n-2 por cada uno, y ahí uno podría intuir que sería 3 elevado a n. ¿Ya? Y como vemos que con esta explicación que les dije yo, que no demostré, solamente les di una descripción de cómo podría ser, y vemos cuál es la fórmula del teorema de Grabasi final, donde aquí uno podría decir, ya, supongamos que encontré mi A sub k, mi B sub k, mi H sub k, encontramos el P y todo, supongamos eso. Si yo reemplazara aquí un P, ¿podría llegar a una expresión así? Porque al menos sabemos que esto va a ser con exponente n. ¿Podríamos llegar con una expresión aquí? Si esto nos dice que es O de Z, ya, hacemos el cambio de variable, le ponemos el n, donde esto nos dice que es un n elevado a algo, y por una expresión, que es una integral definida, o sea, no, está en Z, es importante eso. ¿Podríamos llegar a algo así? Es raro. Habría que probar si podemos llegar a algo así. Eh, tarea. No, pero realmente si uno intenta de resolver, no debería poder. De hecho, yo, dentro de los ejemplos que tengo de cuando intenté resolver este ejercicio ocupando el teorema de Grabasi, escogí dos como tipos de funciones h sub k, intentando llegar a algo y veo que no llego, después de encontrar este p, no se puede. Y tiene sentido por la definición del teorema de Grabasi. Entonces vamos a este problema, que es el de búsqueda binaria de manera general, donde aquí es importante ya, de acuerdo con esta expresión, si no, hay que ver los otros videos de cómo llegamos a esto, que es la búsqueda binaria de manera genérica con el alfa. Si alfa es un medio, quedamos a la búsqueda binaria normal, o sea, la clásica. Y aquí tenemos esta expresión, donde aquí ocupamos el teorema de Grabasi, hacemos lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, pero aquí se vuelve un poco complicado, porque yo digo, ¿cómo hago esto de separar la suma? Y aquí tengo cosas distintas. Tengo la función piso, la función techo. ¿Qué puedo hacer? Ya, aquí, como una de las pautas del certamen estaba solamente esto, pero uno dice, ¿pero cómo justifico esto? De llegar, que llego a esto, o sea, llegar a esta expresión. Porque si se fijan, si yo aquí tomo el A sub k y el B sub k, yo podría decir, ah, claro, mi A sub k en uno es alfa, y en el otro, o sea, hago la sumatoria de 1 hasta n2, así que me van a quedar dos términos. Uno con A sub k alfa, B sub k alfa, el otro 1 menos alfa A sub k, 1 menos alfa B sub k. Este cuando k es igual a 1, este cuando k es igual a 2. Son dos términos nomás en la sumatoria, si se fijan, por aquí tenemos una suma, otra suma, y el otro es la función que está afuera, que sería mi g de z, o en este caso g de n, que es una constante. Entonces, ya estando claro con esto, ahí es cuando uno dice, estos salen de aquí, por cierto, de alfa, pero uno dice, entonces, ¿por qué usamos la función techo y piso? O uno podría decir, claro, la función techo y piso complica esto, porque yo lo dije, la justificación que di recién es como si no ocupara la función techo y piso. Pero ahí es cuando una forma de justificarlo ocupando estas funciones, que esto es la definición de la función piso y la definición de la función techo para x. En este caso, habría que reemplazar alfa y z aquí en x, y en el otro caso, 1 menos alfa, donde aquí el operador módulo
lo que nos da es el resto de la división entera. ¿Será raro? Si no se acuerdan, módulo. Es lo que uno ocupa como el símbolo de porcentaje cuando programa, esa es la operación módulo. Em, y aquí lo que o sea, es la parte entera. Si yo tengo que 4 módulo 3 me va a dar 1, porque 4 dividido en 3, el resto, o sea, cabe una vez y resta 1. Yo 4,6 dividido, o sea, módulo 3, me va a quedar que 3 en 4,6 cabe 1 y el resto es 1,6. ¿Cierto? Entonces sería 1,6. Aquí uno ve. Si yo les quiero calcular la función piso de 4,6, debería ser 4, porque es la parte entera. Entonces, 4,6 menos 4,6 módulo 1. ¿Cuánto es 4,6 módulo 1? El 1. ¿Cuántas veces cabe en 4,6? 4, ¿cierto? Y sobran 0,6. Entonces, 4,6 menos 0,6 es 4. Efectivamente, es la parte entera. Este sería la parte, la aproximación como superior, no sé cuál es la palabra correcta. Pero probamos, 4,6 más, y aquí es donde hay que tener ojo con la función módulo, porque la función módulo, si yo le pongo menos 4,6 y yo divido en menos 4,6 el 1, y según lo que dijimos recién, cabe 4 y sobran menos 0,6. Si lo estoy viendo así, me sobrarían menos 4,6. Pero ahí el menos 0,6 módulo 1 es a la parte entera, ¿cierto? O sea, sería como el o sea, no sería el 0,6, justamente el resto, como lo decíamos en el caso anterior. Sino que aquí sería lo que falta para llegar al... que serían estos 0,4 que nos faltan. Porque cambia, o sea, si en este caso yo decía, ya, llego al 4 y es lo que me falta, 0,6 es el resto, en cambio esto sería, como estoy en el menos 0,6, sería el 0,4 lo que me falta. Ya, eso es lo importante, que sería el 0,4. Y ahí cuesta un poco entender, porque para eso tendríamos que ver, a ver si lo vemos allí. Tenemos que ver cómo trabaja la función, ya, ahí está. Esta sería la función piso. Flor, así lo escribí como está en látex. Y a ver si puedo agrandar esto un poco. Y aquí vemos que en el caso de que el número esté entre 0 y 1, es 0, porque es la parte entera. Cuando ya pasamos a, por ejemplo, 1,5, nos va a seguir dando 1, 2,5, probamos, nos va a dar 2. Bien. La función techo, distinta. Si estamos en 0,5 nos da 1. Si estamos en 1,5 nos va a dar 2. Y... no, aquí no pensé que iba a dar alguna otra gráfica. Pero ahí hay que ver porque hay que tener ojo ahí con cómo trabaja la función módulo. Entonces, o sea, eso hay que tener importante, que al final esto lo que nos dice es que de esta forma vamos a calcular la función techo. Eso solo, es solo lo importante. ¿Ya? Ojo, vean el operador módulo si les queda alguna duda, pero eso es solo para justificar. De hecho, cuando ustedes, si lo trabajan así, va a estar bien. Debería estar bien. Entonces, si yo ocupo esto, y donde noto que la función x módulo 1 va a ser siempre un valor entre 0 y 1. Eso es importante, porque eso es lo que nos dice. El resto de cuando yo divido un número por 1, o sea, si yo empiezo a dividir por 1, 7,2 por 1, cabe 7 veces sobra 0,2. Siempre hacer un número entre 0 y 1, esto también va a estar agotado. Entonces, eso, cuando nosotros, si reemplazáramos esto acá adentro, podríamos decir que este es nuestro h de z, ¿cierto? O sea, nuestro h de k z, y eso también, donde sería una función que efectivamente cumple con esto. Eso es lo importante, porque al final, como una función que altera entre 0 y 1, podríamos decir que claramente es esto. Si ahí lo analizan más, se va a cumplir. Y esa es la forma de justificar, porque ahí lo explico y hago la versión como un poco extendida, ya que me habían preguntado por esto, por cómo justificar. Pero ya haciendo eso uno se da cuenta que efectivamente tengo mi h de k, defino mi b sub k como esto, mi a sub k como eso, y aquí todavía yo tendría mi h de z, o sea, mi h de k cuando k es igual a 1 es esto, mi h de k cuando k es igual a 2 es esto. Seguimos y ocupamos esto acá. Y si se fijan, acá en la fórmula ni siquiera ocupamos el h de k. Solamente necesitamos que el h de k cumpla con esto.
y llegamos y reemplazamos. Y esa es la justificación de por qué es así. ¿Ya? Aquí faltó... Pero sí, eso sería. Entonces, esto sería la parte de ocupando Gravasi. Vemos que uno se puede... Es un poco complicado, pero ahí yo creo que con esto, con lo del operador módulo, muchos que tenían dudas le tiene que haber aclarado harto, harto. Hay aquí importante, porque una vez que llegamos a esta ecuación tenemos que buscar el valor de P. Y aquí lo que hicimos, P más uno, o sea, uno más P más uno. Aquí lo mismo, P más uno. Y aquí encontramos de que se tiene que cumplir con esto. O sea, P es igual a cero. Reemplazamos el cero aquí, reemplazamos el cero aquí. Hacemos esta integral, nos queda uno. Y esto, vemos cuál es la integral de uno dividido en u, en d de u. Y vemos que es esto. Y eso sería. Cualquier error, cualquier comentario, por favor, me lo hacen llegar. La idea es que esto pueda ir quedando cada vez mejor.